Muy buenas tardes a todas y todos. Ya estamos el día de hoy conectados aquí en nuestro Facebook del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, aquí en la UNAM Campus Morelia. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes para llevarles este Viernes de Astronomía, una plática más de este Viernes de Astronomía. Está con nosotros el día de hoy el doctor Ricardo Chávez Murillo, que es investigador catedrático CONACYT aquí en el IRIA. Un saludo, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes para ti también por allá. Estamos ya conectados por acá. Estamos también con Isabel Orozco, que es nuestra intérprete de lengua de señas. Un saludo muy grato, Isabel. Te damos muchas las gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya saben, si ustedes tienen amigos, familiares, conocidos que quieran ver sobre la cosmología, sobre astronomía en general, compártanles esta transmisión, díganles que ya estamos en vivo, que ya son las 5 de la tarde de este Viernes de Astronomía. Y bueno, inicio platicándoles que, como ya saben, estamos celebrando el 10º aniversario de Viernes de Astronomía y hoy es la quinta plática de este ciclo de Viernes de Astronomía. En nuestros ciclos semestrales esta sería la última plática, pero como ustedes ya saben, estamos teniendo más pláticas todos los viernes a las 5 de la tarde por la contingencia por la que estamos atravesando todos juntos. Entonces, pues va a seguir habiendo pláticas, así que aunque sea la última plática del semestre de Viernes de Astronomía, pues vamos a seguir compartiendo más astronomía con ustedes. Como siempre, ya saben, déjenos sus saludos, díganos desde dónde nos están viendo en la sección de comentarios y al terminar la plática tendremos un tiempo para que ustedes hagan sus preguntas para el doctor Ricardo Chávez, que es nuestro expositor el día de hoy. Entonces, ya saben, pueden entonces ir escribiendo sus preguntas y al finalizar las leeremos para que Ricardo las conteste. Entonces, pues bueno, estamos ya poquito por encima de las 5, entonces pues creo que ya es hora de iniciar. Yo estaba dando chance que se conectara un poquito más personas, pero bueno, ya son las 5 con casi 5 minutos. Entonces, pues sin más por el momento, déjenos como siempre sus saludos y sus comentarios. Díganos desde dónde nos ven para al terminar la plática saludar a las personas que se vayan conectando. Saludo de una vez a los que ya están dejando sus comentarios. Alejandro Lima, saludos desde la Ciudad de México, bueno, hasta la Ciudad de México. Saludos a Ciudad Juárez, a Erika Aquino. Y bueno, con mucho gusto seguiremos saludándolos al final de la plática a quienes nos dejen sus comentarios. Ok, entonces, pues, sin más preámbulo, los dejo. Bueno, presento primero un poco la trayectoria del doctor Ricardo Chávez. Él se graduó del doctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, en Puebla. Y posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Cambridge. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es, en Cambridge. Así es, en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Y pues él se dedica a estudiar justamente al universo como un todo, el universo en su escala más grande. Entonces ese estudio del universo como un todo es la cosmología. Entonces justamente vamos a platicar de eso el día de hoy. Y pues ahora sí, los últimos saludos antes de iniciar. Saludos a Jessica Castro hasta Campeche, y saludos a Cristina Rodríguez hasta Reino Unido, que debe de ser como la medianoche allá en Reino Unido. Saludos a Cristina Rodríguez, qué bueno que nos ven desde por allá. Ahora sí, entonces, sin más preámbulo, los dejo con esta plática, la cosmología después del telescopio espacial Planck, en voz de Ricardo Chávez. Adelante. Bueno, la idea general de la charla que les voy a dar es darles primero un repaso histórico de cómo evolucionó nuestra concepción del universo durante el siglo XX.
y finalmente concentrándonos específicamente en el fondo de radiación de microondas, y finalmente cómo a principios del siglo XXI el telescopio espacial Planck contribuyó de modo, podemos decir, decisivo a entender algunas de las cuestiones más importantes de la cosmología observacional. Cuando el siglo XX amanecía, nuestro entendimiento del universo era todavía newtoniano. Entendíamos el universo como un sistema estático en general. Los movimientos que comprendíamos bien eran de estrellas, de los planetas del sistema solar, y ni siquiera sabíamos si nuestra galaxia era la única en el universo o si había más galaxias en él. Esta situación se mantenía así desde al menos 200 años atrás, cuando Newton puso las bases de la mecánica celeste moderna, y hasta ese momento había funcionado relativamente bien. Las predicciones que se conseguían para el movimiento de los planetas eran buenas para los datos observacionales que se tenían, aunque había algunas pequeñas dificultades en algunas observaciones, para explicar las observaciones. ¿Sí me estás escuchando todavía o ha habido un problema porque parece que se cortó? Te escuchamos muy bien, solamente apagué mi cámara para evitar distracciones, entonces te escuchamos muy bien, continuamos. Sí, ok. Bueno, unos pocos años después del comienzo del siglo XX, fue cuando se comenzaron a formular teorías como la de la relatividad especial, la relatividad general y la mecánica cuántica, que cambiaron completamente la imagen que teníamos del universo. La idea de la expansión del universo, o la idea de que el universo está en expansión, viene de las observaciones hechas por Hubble, que vemos en esta lámina junto al telescopio con el que hizo estos descubrimientos. Y con esa idea, con la expansión del universo, nace en cierto modo la cosmología moderna. Con esa idea aplicada a la relatividad general de Einstein, que está en esta lámina también en la parte de abajo, nace la cosmología moderna. Incluso Einstein pensaba en ese momento que el universo era estático. En sus soluciones a la relatividad, en sus soluciones de la relatividad general al universo, él encontraba soluciones dinámicas. Sin embargo, dado que él consideraba que el universo era estático por toda la historia que venía detrás, él introduce la llamada constante cosmológica para hacer estático el universo, para hacer que el universo no evolucionara. Sin embargo, unos pocos años después, Edwin Hubble, midiendo la distancia a galaxias cercanas, utilizando la ley de Leavitt para las cefeidas, encuentra que las galaxias se van alejando más rápido de nosotros conforme más lejos están, que es lo que vemos en esta gráfica de la derecha. Básicamente, entre más lejos está un objeto, en el eje X tenemos la distancia, y en el eje Y tenemos la velocidad a la que se está alejando de nosotros. Entre más lejos está, más rápido se está alejando de nosotros, como vemos en esta relación lineal. Aún más, la relación que hay entre estas dos variables, la distancia y la velocidad, se conoce desde entonces como ley de Hubble. Y la constante que la mide es la constante de Hubble. Ahora, en este video, que espero que se alcance a ver bien a través de la transmisión, podemos ver cómo es esta idea en general. La idea general es que el propio espacio-tiempo es lo que se expande, no es que las galaxias que están en él se vayan moviendo por alguna fuerza alrededor, se vayan alejando por alguna fuerza de la nuestra, sino que es el propio espacio-tiempo lo que se expande, y eso provoca que las galaxias se vayan alejando las unas de las otras, y por lo tanto desde cualquier punto del universo parecería que todos los otros puntos del universo se están alejando entre sí. Ahora, como ya se habrán dado cuenta, un plumazo, la ley de Hubble nos permite saber que hay otras galaxias aparte de la nuestra, que hay objetos que están fuera de nuestra galaxia, y por lo tanto son galaxias externas a la nuestra, y al mismo tiempo nos permite descubrir que el universo se está expandiendo, que es lo que predice
dice la relatividad general en todo caso para un universo como el nuestro. Posteriormente a eso se comenzó a tener la idea, si el universo se está expandiendo ahora mismo, eso implica que en el pasado debió estar todo más cerca. Si ahora todo se va alejando poco a poco entre unas cosas de otras entre sí, en el pasado tendrían que estar cada vez más cerca y más cerca y más cerca, hasta un punto en el que la densidad de materia fuera gigantesca, la cantidad de energía que hay en ese punto sería enorme, y a partir de ese punto es de donde comenzaría la expansión. A ese punto se le llamó en un momento determinado el Big Bang, o la gran explosión, y se supone que es el origen de nuestro universo. Y es digamos que es la teoría estándar del origen del universo y de la evolución del universo. Sin embargo, no siempre fue así. En un momento determinado, cuando se comenzaron a sugerir estas hipótesis, se pensaba también que tal vez el universo, aunque en expansión, hubiera existido desde siempre, que no tuviera un origen determinado, y más aún que se fuera generando una cantidad minúscula de materia que fuera produciendo nuevas y nuevas galaxias, y eso es lo que mantendría poblado, digamos, al universo en expansión. A esta teoría se le conocía como la teoría del estado estacionario. Sin embargo, algo que predecía el Big Bang, que predecía la teoría de la gran explosión y que no predecía la teoría del estado estacionario, era un fondo de radiación de microondas. Se suponía que si el universo había empezado en un estado muy caliente y muy denso en su origen, debería haber quedado una cantidad de luz reliquia de ese proceso de explosión, digamos, del inicio del universo, y esa radiación debería llegar a nuestra época y la deberíamos poder observar en la región de los microondas o en la región de los centímetros incluso. Y esta radiación es el famoso fondo de radiación de microondas. Las primeras predicciones del fondo de radiación de microondas se hicieron desde los años 40, ya vi unos 20 años después de que se había postulado, de que Hubble había descubierto la expansión del universo, pero no fue sino hasta los 60 cuando finalmente fue observado por primera vez. Exactamente el 20 de mayo de 1964, Penzias y Wilson observaron el fondo de radiación de microondas, utilizando la antena que vemos en esta imagen, en esta lámina. Esa antena originalmente estaba pensada para observar señales de radio de satélites. Básicamente, lo que ellos querían hacer era rastrear satélites que había en ese momento en el espacio. Y lo que les interesaba entonces era obtener una señal de la mayor parte del cielo al mismo tiempo, y les interesaba también tener una señal muy limpia. Sin embargo, cuando comenzaron a observar, se dieron cuenta de que tenían siempre una señal de fondo, que por más que intentaron eliminarla, no lo conseguían eliminar. Intentaron limpiar la antena, intentaron espantar unas palomas que vivían en la antena, etc. Y nada conseguía eliminar la señal de fondo que tenían siempre. Esta señal de fondo ellos la observaban en el equivalente de una temperatura de alrededor de 4 grados Kelvin. O sea, recordemos que los grados Kelvin, la escala de temperatura absoluta, es el punto cero de la escala son menos 273 grados centígrados. Entonces era un poquito por encima de esos menos 273 grados centígrados. Y increíblemente, la predicción que se había hecho 20 años antes, en los 40, bueno, que se había ido refinando también en esos 20 años, predecía que el fondo de radiación de microondas debía tener una temperatura de ese orden, que traducido a frecuencia o a longitud de onda es del orden de unos pocos milímetros. Y entonces, cuando ellos observan este fondo de radiación de microondas, se contactan con gente de la Universidad de Pensilvania, si mal no recuerdo, que básicamente ellos de la Universidad de Princeton, y que ellos estaban planeando ya un experimento para observar, para tratar de detectar el fondo de radiación de microondas. Y cuando ellos contactan a la gente de la Universidad de Princeton, los de Princeton dicen que básicamente les han ganado la carrera, ¿no? Porque ahora quien se llevará todo el crédito por toda la historia de haber descubierto el fondo de radiación de microondas son
Penzias y Wilson, que no estaban interesados en el problema y que esencialmente lo descubrieron por accidente hasta cierto punto. Y bueno, gracias a este descubrimiento ellos ganan efectivamente el premio Nobel en el 78. Y bueno, lo interesante es que la gente de Princeton que estaba construyendo un experimento directamente para medir el fondo de radiación de microondas no gana el Nobel, o no le conceden el Nobel junto con ellos. Entonces, bueno, ellos tuvieron suerte y la observaron primero, así que es justo en ese sentido. No sé si ustedes han estado siguiendo las charlas del Viernes de Astronomía hace unos meses, un mes o 2 meses. Se habló sobre Peebles y su contribución a la cosmología, y él fue uno de los primeros en trabajar con los datos del fondo de radiación de microondas y explicar con modelos teóricos el fondo de radiación de microondas también. No únicamente él, pero él fue uno de los que estuvieron trabajando mucho en ello. Y unos años después, no unos pocos años después, sino ya a principios de los 90s, se lanza el telescopio espacial COBE para medir con mayor precisión el fondo de radiación de microondas. El asunto es que, si bien la detección había confirmado hasta cierto punto que la teoría del Big Bang era la correcta, o en cierto sentido que era superior a la teoría del estado estacionario porque predecía algo que se estaba observando, que era este fondo de radiación de microondas, las antenas desde tierra no podían medir con precisión las fluctuaciones que se esperaban en este fondo. Lo que ocurre es que este fondo es extremadamente uniforme, como vamos a verlo, como lo podemos ver en esta imagen. En esta imagen podemos ver que esencialmente es un espectro de lo que llamamos un cuerpo negro, o sea, básicamente es equivalente a la luz que emitiría un sistema de radiación perfecto, que es a lo que llamamos un cuerpo negro, con una cierta temperatura. En este caso la temperatura en ese momento se había medido en alrededor de 4 Kelvin, ahora sabemos que es como 2.7 Kelvin cuando se ha hecho con mayor precisión. Y las fluctuaciones alrededor de ese espectro de cuerpo negro eran mínimas, eran minúsculas. Según las expectativas teóricas, se esperaba que las fluctuaciones fueran de una parte sobre 100.000. O sea, tenías que medir con una precisión mejor que una parte sobre 100.000 para poder detectar esas fluctuaciones. Con antenas de tierra eso era imposible de medir realmente. Entonces se planea el telescopio espacial COBE que les mostré en esta diapositiva anterior. Esto se empieza a planear desde principios de los años 80, se lanza finalmente a finales de los 80, en el 89, si mal no recuerdo, y ya para el año 93 ya se tenían los primeros datos de resultados del telescopio espacial COBE. El COBE fue el primero en medir estas fluctuaciones de una parte sobre 100.000 que tiene el fondo de radiación de microondas, y gracias a eso les concedieron el premio Nobel a los principales miembros del equipo que lanzó el telescopio en el año 2006. Entonces, como vemos, ya van 2 premios Nobel por el fondo de radiación de microondas. Y bueno, regresando al espectro del fondo de radiación de microondas, aquí podemos ver que es muy regular cuando se mide con el COBE. Estamos comparando aquí los datos del COBE, que no lo he dicho antes, pero es el Cosmic Background Explorer, básicamente por eso se llama COBE. Y aquí lo vemos comparado los datos medidos con un espectro de un cuerpo negro, que en verde, y vemos cómo esencialmente es un espectro de cuerpo negro que tiene un pico en algo así como 7 centímetros a la menos 1, que es equivalente a unos pocos milímetros en longitud de onda. Estos son mapas del fondo de radiación de microondas en 3 diferentes frecuencias. Como podemos ver, ahí está 31 GHz, 53 GHz y 90 GHz. Y podemos ver en las 3 frecuencias que el fondo de radiación de microondas está dominado en estos mapas por una banda roja que vemos en estos mapas. Esa banda roja es el plano de nuestra propia galaxia. Entonces, ese fondo de radiación de microondas que cubre todo el cielo está contaminado por la emisión del polvo de nuestra propia galaxia. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es eliminar la emisión proveniente del polvo de nuestra galaxia, que se ve claramente en esta imagen.
Y eso es uno de los procesos más complicados que tienen que hacerle a los datos del fondo de radiación de microondas. Hay que procesar los datos con mucho cuidado para eliminar todo ese polvo. En inglés se llama foreground, en español podría ser algo así como algo que esté enfrente del fondo de radiación de microondas. Este es un mapa más detallado del fondo de radiación de microondas. Este ya es de un satélite posterior que se llamó WMAP, que se lanzó ya a finales de los 90s y que también contribuyó a entender mucho mejor el fondo de radiación de microondas. Y finalmente, bueno, aquí tenemos una comparación de los mapas que se obtienen, que se obtuvieron con COBE, luego con WMAP. El WMAP son las siglas de Wilkinson Microwave Probe, no, Microwave Anisotropy Probe, perdón, que básicamente estaba buscando medir con mucha precisión las anisotropías del fondo de radiación de microondas. Con COBE ya se habían detectado, se había detectado por primera vez esas fluctuaciones del orden de 1/100.000 en el fondo de radiación de microondas, pero no es sino hasta que se lanza WMAP que se puede mapear con precisión las fluctuaciones tan pequeñas, fluctuaciones de ese orden en el fondo de radiación de microondas. Y finalmente Planck, que es lanzado en el año 2009 o 2008, si mal no recuerdo, creo que sí es 2009, mide con mucha mayor precisión el fondo de radiación de microondas. A continuación les muestro este mapa, que es el mismo que estaba en la diapositiva inicial. Este es el mapa de mayor precisión que se ha hecho nunca del fondo de radiación de microondas. Una cosa que notamos inmediatamente es que no tenemos aquí esa banda roja que teníamos en los mapas anteriores. La razón para ello es que este mapa ya se ha limpiado, se ha eliminado todos esos foregrounds, todos estos contaminantes que están en nuestra línea de visión hacia el fondo de radiación de microondas. Y como les decía, esa es una de las partes más complicadas de todo el procesamiento de datos que se hacen para este tipo de experimentos. No lo mencioné antes, pero tanto COBE como WMAP fueron experimentos de la NASA, y Planck es un experimento, un satélite lanzado por la Agencia Espacial Europea. Entre medias hubo también varios experimentos que se hicieron con globos aerostáticos que básicamente se lanzaban a una gran altura para tratar de medir con precisión el fondo de radiación de microondas. Y también ahora mismo hay experimentos con antenas en tierra que siguen midiéndolo, tratando de medir al menos un pedazo del cielo, pero con mucha precisión, para tratar de complementar los datos de los satélites. Pero bueno, ¿qué información nos da el fondo de radiación de microondas acerca del universo? Como les decía antes, el fondo de radiación de microondas es esencialmente una reliquia del Big Bang, de la gran explosión. La razón por la que se forma este fondo de radiación de microondas y la razón por la que tiene fluctuaciones, lo cual es aún más importante, es porque en el principio de la evolución del universo, el universo estaba muy caliente, estaba a temperaturas y densidades muy altas. Entonces, en esas condiciones, los átomos no existían como entes neutros, como los conocemos ahora, sino que estaban ionizados. Esencialmente, los electrones y los protones, digamos, estaban separados, cada uno por su lado. Estaban en un estado que conocemos como plasma. Cuando ocurre eso, la luz se la pasa interactuando con estos electrones y protones libres, con estos bariones que están libres en ese plasma. Y entonces la luz no puede viajar libremente a través del espacio, sino que constantemente está interactuando con este plasma primordial, digamos. Sin embargo, unos 380.000 años después de la gran explosión, el universo se ha enfriado lo suficiente como para que estos protones y electrones que están libres se combinen para formar átomos neutros. Y en el momento en que el universo se vuelve neutro, en el momento en que ese plasma deja de existir y se convierte en un gas, esencialmente de hidrógeno y un poco de helio y trazas de litio, en ese momento la luz comienza a viajar libremente. Es libre de viajar porque ya no tiene esas interacciones que tenía con los electrones y protones libres que había antes en ese plasma. Entonces, la luz que vemos del fondo de radiación de microondas es esa luz que viene de ese momento en el que se vuelve neutro el universo. Entonces, por esa razón es
es tan importante, porque es la primera, digamos que es la primera luz que podemos observar en toda la historia del universo. Es la luz más vieja que podemos observar en el universo. Ahora las fluctuaciones. Las fluctuaciones vienen debido a que en ese plasma del que les hablaba antes hay dos fuerzas compitiendo. Por un lado está la fuerza gravitacional, que tiende a unir a los bariones, a los protones y a los electrones, y por otro lado está la presión que produce la luz que está chocando contra esos bariones de los que hablamos antes. Entonces se forman lo que conocemos como ondas acústicas. Es como si hubiera un juego entre presión y gravedad que está produciendo movimientos del tipo acústico, que es lo que vemos como esas pequeñas fluctuaciones de 1/100.000 en el fondo de radiación de microondas. Donde vemos puntitos más rojos es que había una concentración ligeramente mayor de densidad, donde vemos puntitos azules es que había una concentración ligeramente menor de densidad. Entonces, el fondo de radiación de microondas son las semillas de las cuales nacerán posteriormente toda la estructura del universo. Allá en los lugares donde hay un poco más de densidad es donde se van a formar los grandes cúmulos de galaxias, es donde se va a formar toda la estructura que vemos hoy en el universo, mientras que en los lugares donde hay menos densidad se quedan básicamente como grandes vacíos, como grandes voids que llamamos. Entonces, en esta lámina les muestro lo que se conoce como el espectro de potencia del fondo de radiación de microondas. Esencialmente es una descripción comprimida de las fluctuaciones que les mostré en la imagen anterior. En el eje X de la gráfica que tenemos ahí arriba, tenemos una medida de qué tan separadas están los diferentes picos de densidad, digamos, o picos de temperatura en el fondo de radiación de microondas. Y en el eje Y tenemos con cuánta frecuencia ocurre esta separación típica entre los picos de densidad. Entonces vemos que este espectro de potencia está dominado por tres picos inicialmente. Vemos el pico primario, digamos, el secundario y el terciario, y luego por lo que se conoce como el silk damping o el amortiguamiento de silk, que básicamente se debe a la interacción ya de la luz del fondo de radiación de microondas con la materia en su camino desde esos 380.000 años después del Big Bang hasta nosotros. Pero bueno, la información más importante está concentrada en los tres primeros picos acústicos del fondo de radiación de microondas. Ahí podemos leer, en cierto modo, la información que nos da. Por un lado es la curvatura del universo. El primer pico mide muy bien qué tan curvo es el universo, cuál es la curvatura total del universo. Como lo podemos ver en la segunda imagen que tenemos aquí, el primer pico es muy sensible a la densidad de energía total del universo. Entonces, cuando la densidad de energía total es 1, eso implica que el universo es esencialmente plano, y diferentes valores de esa densidad de energía total, ese omega total que está ahí, nos dicen diferentes cantidades de curvatura en el universo. También podemos ver que los tres picos son relativamente sensibles a lo que se conoce como energía oscura, sin embargo no son demasiado sensibles. La razón principal para ello es que la energía oscura comienza a ser importante mucho tiempo después, comienza a ser importante mucho más cerca de nuestro tiempo que el tiempo del fondo de radiación de microondas. Pero a lo que sí son sensibles los tres picos iniciales del espectro son tanto a la densidad de bariones, esa omega BH cuadrada que vemos ahí, es una medida de cuánta materia bariónica, que básicamente es la materia de la que están hechas las estrellas, los planetas y nosotros, esencialmente la materia normal, digamos. Es una medida de la materia normal, esta que vemos ahí como omega B, y los tres picos son sensibles a esa cantidad. Y luego en el último panel, en el de inferior derecho, vemos la densidad de materia total. Ahí es la materia tanto bariónica como oscura que hay en el universo. Y también vemos que los tres picos son esencialmente sensibles a esa medida. Por lo tanto, el fondo de radiación de microondas nos puede dar información sobre cuál es la composición del universo, esencialmente cuánta materia oscura y cuánta materia normal hay en el universo, por decirlo de algún modo, y nos da información importante sobre la curvatura del universo, que en cierto modo también es una medida de la densidad de energía total, de la cantidad de energía total que hay en el universo.
Entonces, utilizando la información del fondo de radiación de microondas, pero no solo eso, sino también combinándola con información de otro tipo de tests, como por ejemplo las supernovas de tipo 1A, de las cuales voy a hablar brevemente después, hemos llegado a la conclusión de que esta es la composición del universo en este momento, o bueno, que esta es la composición del universo en general. Estamos viendo que el 74% del universo está hecho de algo que llamamos energía oscura, que es lo que explica la expansión acelerada del universo en la actualidad, y que les digo, empezó a operar, empezó a ser significativa hace unos 2.000 millones de años o algo similar. El 22% es materia oscura, es materia que no interactúa con la luz y que por lo tanto no podemos ver con telescopios. Y algo así como el 3.6% es gas intergaláctico, que podemos medir ya con radiotelescopios y con, bueno, y también emite luz en otras bandas que podemos medir. Y un 0.4% del universo son estrellas y planetas y nosotros, bueno, cosas vivas, digamos. Y esto nos da una idea de cuán pequeños somos en la escala del universo en general. Y junto con esto tenemos un modelo de cómo ha evolucionado el universo desde el principio, desde el Big Bang hasta hoy. Gracias a toda esta información sabemos que el universo tiene una edad de aproximadamente 13.700 millones de años. Sabemos que al principio del universo hubo una etapa de expansión muy rápida, que se conoce como inflación, y posteriormente de esa etapa es cuando el universo se comienza a enfriar y produce lo que se conoce como el fondo de radiación de microondas, y aquí tenemos como radiación cósmica de fondo, y eso ocurre unos 380.000 años después del inicio de la historia del universo. Luego tenemos una etapa que se conoce como edad oscura, que es cuando todavía no se forman estrellas, y recuerdan, les dije antes que el universo, en el momento en que se produce el fondo de radiación de microondas, el universo se enfría y se vuelve neutro esencialmente. Se forman los primeros átomos neutros. Pero pasarán todavía muchos años antes de que esos átomos neutros, por efecto de la gravedad, terminen formando las primeras estrellas. Y entonces las primeras estrellas comienzan a formarse alrededor de 400.000 años después de la gran explosión. Después de la formación de las estrellas, el universo sigue evolucionando, formando galaxias, formando cúmulos de galaxias, etc. Y como les decía, hace unos 1.500 o 2.000 millones de años, durante todo el tiempo anterior el universo se está expandiendo cada vez más lentamente. Porque si lo pensamos con una analogía simple, lo que ocurre es que la gravedad de toda la materia que hay en el universo va frenando esa expansión. Lo podemos pensar así. Sin embargo, por alguna razón, hace unos 1.500 millones de años, el universo se comienza a expandir ahora cada vez más y más rápido. Y ese es el efecto producido por lo que llamamos energía oscura. Entonces, la energía oscura es esa forma de energía que no entendemos todavía muy bien, pero que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Y en esta otra diapositiva les muestro un pequeño video donde vemos esa expansión del universo durante su historia. Al principio vemos que la velocidad de la expansión es cada vez más lenta y más lenta, o sea, la expansión va desacelerando. Y muy cerca de nuestra época, como les decía, hace unos 1.500 millones de años, el universo de pronto comienza a expandirse cada vez más rápido y más rápido, o sea, va acelerando su expansión. Y ese efecto de aceleración es lo que tratamos de explicar con la energía oscura, que, como les decía antes, todavía no entendemos del todo bien. Estamos en proceso todavía de entenderla. Otra cosa importante es la formación de estructura, la formación de galaxias y primero de estrellas y luego de galaxias en el universo. Y lo que hemos entendido es que toda la estructura que vemos, todas las galaxias que vemos, no se habrían formado nunca o no se habrían formado tan rápido si no fuera por la materia oscura. La materia oscura esencialmente es como el esqueleto sobre el que se construye toda la estructura del universo. ¿Y por qué es así? Porque la materia oscura no interacciona con la luz, como les decía antes.
Entonces la materia oscura comienza a caer por el efecto gravitacional desde el principio, básicamente, de la historia de expansión del universo, porque no es afectada por estos choques de los que hablaba al inicio. La luz, como les decía antes, estaba chocando todo el tiempo con los bariones del universo, con los electrones y con los protones, y producía una cierta presión que eliminaba las sobredensidades producidas por la gravedad. Pero como la materia oscura no interacciona con la luz, entonces podía seguir cayendo en estos pozos gravitacionales que iba creando ella misma al estar interaccionando, y genera la base, digamos, el esqueleto, por decirlo de algún modo, de toda la formación de galaxias y cúmulos de galaxias del sistema del universo. Aquí vemos una simulación más reciente. La simulación anterior era de hace unos 20 años. Esta simulación Illustris es bastante más reciente, es de al menos la década pasada, de hace unos 5 años. Y aquí vemos de nuevo lo mismo, vemos cómo la materia oscura va juntándose, por decirlo de algún modo, va cayendo en esos pozos de potencial generados por efectos gravitacionales, y va formando todo lo que luego dará lugar a la formación de galaxias y cúmulos de galaxias. Y otra cosa importante de esta simulación Illustris es que además tiene gas. Se le ha agregado hidrodinámica, se le ha agregado la dinámica del gas, de modo que también podemos tener una idea de cómo evoluciona la densidad de gas y la densidad y la temperatura, digamos, de ese gas a lo largo de la evolución del universo. Aquí lo estamos viendo en este video, como ahora estamos viendo lo que se llama metalicidad, que esencialmente es la razón que hay entre hidrógeno, helio y otros elementos pesados en el sistema. También tenemos ya la formación de estrellas en esta simulación, de modo que podemos ver la luz que producen esas estrellas, y es una de las simulaciones más completas que tenemos ahora mismo de cómo evolucionó el universo en la evolución total del universo, digamos. Aquí de nuevo tenemos la densidad del gas, nos estamos alejando ahora, y luego va a aparecer la temperatura del gas en la simulación. La escala que tenemos aquí a la izquierda está dada en una unidad que es parsecs, megaparsecs en este caso, y un parsec es algo así como 3.8 años luz, o sea, para que nos demos una idea de qué tan grande es la escala que estamos observando. Estamos hablando de varios millones de años luz de tamaño para este tipo de escalas. Entonces vemos que en general la estructura del universo es una especie de red, donde se forman lo que conocemos como filamentos, que son esas estructuras alargadas que vemos en la red, y luego se forman cúmulos, que son las estructuras más circulares que vemos en la red. Y básicamente el gas va cayendo desde los filamentos hacia los cúmulos, el gas va siendo alimentado, digamos, por decirlo de alguna manera, desde los filamentos hacia los cúmulos, y en los cúmulos, gracias a la acción de la gravedad, se forman estrellas, y eso hace que se formen galaxias, y luego toda la estructura que tenemos en la galaxia, esencialmente estrellas de todo tipo, planetas y eventualmente vida en algunos planetas. Ahora, esto de aquí es un censo del cielo, digamos, y lo que estamos viendo aquí, cada puntito representa una galaxia. Entonces ahora estamos viendo galaxias reales observadas. Lo anterior eran simulaciones, ahora estamos viendo galaxias reales observadas en el infrarrojo. Y vemos que la distribución real de las galaxias, en efecto, es una especie de red, que es lo que observábamos antes en las simulaciones. Entonces esto confirma hasta cierto punto que nuestro entendimiento del universo es correcto. Obviamente, ahora mismo esta confirmación que yo les estoy dando es intuitiva, pero se hacen análisis estadísticos muy detallados para confirmar que en efecto las simulaciones y lo que entendemos de esas simulaciones y la cosmología que está detrás de esas simulaciones es compatible con lo que observamos en el universo.
Les decía que les iba a hablar un poco de las supernovas de tipo 1A. Las supernovas de tipo A son explosiones de estrellas, esencialmente. La idea que se tiene del origen de las explosiones es que tenemos una estrella que es una enana blanca, que está robándole material a otra estrella vecina, digamos, y por lo tanto va subiendo su masa constantemente, hasta llegar a un punto tal que explota como supernova. Entonces la masa inicial del objeto que explota es la misma todo el tiempo. Por lo tanto, se espera que podamos predecir con detalle el brillo total de la supernova, y por lo tanto podemos saber qué tan lejos está a través del brillo total de la supernova. Porque podemos ver la luz que nos llega y podemos saber cuán brillante era inicialmente, entonces podemos deducir su distancia. Y el punto de todo esto es que en los 90s hubo dos equipos de investigadores que se dedicaron a medir este tipo de explosiones de estrellas. Y las utilizaron para medir la distancia a galaxias en el universo. Y lo que descubrieron fue lo que les decía antes, que por alguna razón el universo se está expandiendo de un modo acelerado ahora mismo, a diferencia de antes, que era todo lo contrario a lo que se esperaba. Se esperaba que la expansión del universo fuera desacelerando, sin embargo, está acelerando. Ahora mismo, sabemos que en el pasado sí estuvo desacelerando, por lo que les decía antes, porque entendemos la composición del universo, gracias, entre otras cosas, al fondo de radiación de microondas. Pero por alguna razón, en el universo reciente tenemos este proceso de expansión acelerada. Y el origen de esta expansión acelerada es lo que se conoce como energía oscura, y todavía estamos en proceso de entenderla. De hecho, mi trabajo de investigación, por ejemplo, está relacionado con entender esta energía oscura. Y estos tres personajes de aquí son los líderes de los equipos de los que les hablé que en los 90s comenzaron a medir supernovas y gracias a eso descubrieron la expansión acelerada del universo. Uno es Perlmutter, el otro es Schmidt, y me olvidé completamente el nombre del tercero. Pero ellos ganaron el premio Nobel en el 2011 gracias a este descubrimiento. Entonces ya tenemos esencialmente los dos pilares, digamos, sobre los que descansa la cosmología moderna. Por un lado tenemos las mediciones del fondo de radiación de microondas, que son de 380.000 años después del Big Bang, que es la luz más vieja que podemos ver, y que nos da una idea de la curvatura del universo y nos da una idea del contenido total de energía del universo. Y por otro lado tenemos una medida reciente de la expansión del universo, que son las supernovas de tipo 1A. Y en esos dos pilares se sustenta el modelo estándar de la cosmología moderna, que se conoce como lambda CDM, o que básicamente la lambda es debido a la constante cosmológica, que podría ser la explicación a la expansión acelerada, y CDM es por materia oscura fría, que explicaría la formación de estructura a lo largo de la historia de evolución del universo. Sin embargo, hay un problema que hemos detectado recientemente, digamos, en los últimos 5 años, cuando se han terminado de publicar los datos de Planck. El satélite Planck terminó de sus observaciones a principios de la década pasada, y no fue sino hasta el 2018, cuando se publicaron los resultados finales. En esta lámina yo tengo resultados todavía solo hasta 2016, que fue la entrega anterior de resultados. Pero como les decía al principio, la constante que mide qué tan rápido se está expandiendo el universo es lo que se conoce como constante de Hubble, en honor a Edwin Hubble. Y esa constante se ha tratado de medir desde el principio. El mismo Hubble intentó hacer la primera medición de esa constante con la grafiquita que les mostraba al principio, la gráfica lineal que les mostré en la diapositiva 2, en la diapositiva 3 o 2. Esencialmente la constante de Hubble es la pendiente de la línea que vemos en esta gráfica, y nos dice qué tan rápido se está expandiendo el universo. Se mide en unidades de kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, nos da una velocidad una velocidad de expansión por cada megaparsec del universo. Recordemos que un megaparsec son esencialmente 3.8 millones de años luz. O sea que la expansión ahora la hemos medido en alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Por cada 3.8 millones de años luz
el universo se expande a 70 kilómetros por segundo. Ahora, como vemos en esta gráfica, ya desde 2001 se tenía una estimación que era de alrededor de 72 kilómetros por segundo por megaparsec, con una barra de error que llegaba desde los 64 hasta los 80 kilómetros, como podemos ver en esta imagen. Y esto se midió con el proyecto clave del telescopio espacial Hubble, que también se llama Telescopio Espacial Hubble en honor a Edwin Hubble. Y podemos ver que esta medida se ha ido refinando con el tiempo. Todas las barritas azules que vemos en esta gráfica son medidas de la constante de Hubble utilizando lo que se conoce como la escala de distancia local, que básicamente es lo que les decía antes, supernovas y además la medida local de distancias con cefeidas. Y podemos ver que hacia 2016 habíamos encontrado que el valor de la constante de Hubble era de 73 alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec, con una barra de error de poco más de 1.8 kilómetros por segundo por megaparsec. Sin embargo, también a partir del fondo de radiación de microondas, que como les decía, es el segundo pilar de la cosmología moderna, se puede deducir el valor de la constante de Hubble. Se utiliza el modelo cosmológico estándar que llamamos lambda CDM y se puede deducir cuánto debe ser la constante de Hubble actualmente. Y como podemos ver, uno de los resultados más recientes, o que en ese momento eran más recientes, de 2016, daba un valor, en este caso, las medidas que vienen de fondo de radiación de microondas están en rojo en esta gráfica. Son las barras rojas. Y podemos ver que la medida más reciente daba un valor del orden de 68 kilómetros por segundo por megaparsec, con barras de error muy pequeñas. Por lo tanto, un resultado completamente incompatible con lo que se observa con medidas del universo local, con lo que se observa con medidas de supernovas. Por lo tanto, hay un problema aquí que todavía no podemos resolver. Es uno de los problemas no resueltos actuales de la cosmología. Se han propuesto varias soluciones posibles. Por ejemplo, puede ser que haya errores sistemáticos que no estemos considerando y que por lo tanto las barras de error sean más grandes de lo que aparentan. O podría ser también que se necesite cambiar el modelo cosmológico, que nuestro modelo cosmológico actual esté equivocado y por lo tanto no esté prediciendo de modo correcto el valor de la constante de Hubble en el universo local. Sin embargo, todavía está por verse cuál es la solución del problema. Es uno de los problemas a resolver a futuro, y como vemos, Planck contribuye de modo determinante a darnos cuenta primero de la existencia del problema, y posiblemente va a contribuir de modo determinante a resolver ese problema, esperemos. Y ya solo para terminar, en la última diapositiva les voy a mostrar cuáles son los posibles futuros del universo, dependiendo de... El segundo gran problema de la cosmología moderna es la energía oscura. Como les decía desde antes, no sabemos qué es la energía oscura, cuál modelo de energía oscura es el correcto. Por lo tanto, no sabemos cómo va a seguir evolucionando el universo en el futuro cercano o lejano incluso. Entonces, puede haber muchos posibles finales para el universo dependiendo de la energía oscura. Aquí les muestro diagramitas, caricaturas de cuáles son esos posibles finales. Uno, por ejemplo, es que si la energía oscura es una constante cosmológica, el universo seguirá expandiéndose indefinidamente por toda la eternidad, y eventualmente todo lo que vamos a ver a nuestro alrededor va a ser probablemente galaxias de nuestro grupo local, y vamos a ser incapaces de observar más lejos allá de nuestras galaxias vecinas, esencialmente. Entonces va a ser un universo muy, muy solitario. La otra solución posible es que si la energía oscura es una especie de campo escalar que está en todo el universo, un campo que se conoce como quintesencia. Entonces, una de las posibilidades es que el universo siga expandiendo cada vez más y más y más rápido hasta un punto tal que ocurra lo que se conoce como el Big Rip, que esencialmente es la gran ruptura, por decirlo de algún modo, que esencialmente es que la energía oscura sea tan intensa en un momento determinado que termine destruyendo toda la estructura que hay en el universo, incluyendo cúmulos de galaxias y básicamente destruyendo la estructura que se ha formado durante todo el pasado de evolución del universo. Y bueno, puede haber otras posibilidades, como que eventualmente el universo se vuelva a contraer en lo que se conoce como el Big Crunch, que
Si tuvimos un Big Bang inicial, en el futuro puede ser que terminemos otra vez en un estado similar al Big Bang inicial, pero donde toda la materia y la energía converjan en un solo punto. También eso dependerá de cómo es esta energía oscura, y bueno, en general no sabemos cuál es el futuro del universo si no entendemos esa energía oscura. Estas son, en mi opinión, las dos preguntas más importantes que hay ahora mismo en la cosmología, y va a ser el futuro de la cosmología en los próximos 10, 20 o más años. Entonces, es ahí hacia donde vamos estudiando básicamente ahora mismo. Y bueno, gracias por su atención, y solo les quería mostrar esta pintura que es una de mis favoritas de Van Gogh, El cielo estrellado. Y gracias. Ahora trataré de contestar a sus preguntas. Ricardo, hola. Muchas gracias. Muchas gracias por esta plática tan padre y muy llena de contenido. Entonces, pues, si hay algunas preguntas para las personas que nos están viendo, este es el momento de hacer sus preguntas. Voy a aprovechar para dar algunos saludos de las personas que nos estuvieron dejando aquí sus saludos. Saludos a Morel Brau a Paraguay. Saludos Rodrigo García Chávez. Saludos María del Carmen Ortiz hasta Puebla. Saludos José Luis Carrasco. Saludos a Lichita Alma. Saludos a Lili López Olmedo, que aquí es donde tenemos la primera pregunta que nos dejaron. Pregunta Lili López Olmedo, dice: entonces, ¿la expansión acelerada por la energía oscura coincide más o menos con la aparición de la vida en la Tierra? No estoy seguro de cuándo es la aparición de la vida en la Tierra. ¿Hace algo así como 3.000 y cacho millones de años? Sí, bueno, la Tierra tiene 4.500 por ahí millones de años, ¿no? Entonces la vida en la Tierra apareció creo que 3.000 y fracción de años. Pues en realidad sería un poco posterior, ¿no? Porque como les decía, cuando comenzamos a notar la expansión acelerada es hace unos 1.500 millones de años. Entonces ya había vida en la Tierra cuando comienza la expansión acelerada. Obviamente ya estaba ahí la energía oscura, o sea, la energía oscura está desde siempre, solo que comienza a ser importante en la expansión del universo solo hace unos 1.500, 2.000 millones de años. Antes de eso no era lo bastante fuerte, digamos, como para dominar la expansión del universo. Antes de eso el universo se expandía, la expansión del universo estaba dominada por la materia oscura y por la materia bariónica, pero a partir de ese tiempo es cuando comienza a dominar la energía oscura, pero ya estaba desde ahí antes, o eso suponemos, dependiendo del modelo que tengamos también. Ok, te manda un saludo Jorge Zavala, y le mandamos un saludo a Jorge Zavala hasta Austin, Texas, en donde está por allá. Para los que no saben, Jorge Zavala estuvo con nosotros en el panel sobre empleo y astronomía. Entonces, si quieren volver a ver ese panel, está ahí en nuestra sección de videos. Eugenia Flores, un saludo a Eugenia Flores hasta Durango, nos pregunta: ¿la radiación de microondas está circulando en el universo? Sí, está en todo el universo, está permeando todo el universo, pero bueno, ahora mismo la diferencia está en qué banda la veríamos. Ahora mismo en el universo presente, digamos, es una radiación de microondas, porque básicamente debido a la expansión del universo, las ondas en cierto modo se han ido estirando y han ido perdiendo energía, lo podemos ver así. Entonces, ahora mismo las vemos en microondas, pero antes tendrían que verse en bandas más energéticas, bandas de más alta frecuencia esencialmente. Entonces, conforme vamos hacia el pasado, si pudiéramos viajar al pasado y medir la radiación del fondo de lo que llamamos fondo de microondas, ya no sería de microondas, sino que sería en infrarrojo o etcétera. Sería más energética, digamos, a más alta frecuencia. Pero sí, permea todo el universo, en conclusión. En conclusión, saludos a Amílcar Reyes, saludos a Isbeth Hernández, Isbeth manda aplausos.
Cristina Rodríguez, saludos a Cristina Rodríguez. Cristina Rodríguez nos hizo un montón de preguntas, entonces pues voy a leer algunas de ellas. Dice, ¿podría ser que la expansión no presente comportamiento isotrópico? Dice, los diferentes métodos usados para medir la constante de Hubble se corresponden con las mismas regiones del universo en algunos casos, de forma que se comparen los valores en esa región. Bueno, hola Cris, y voy a empezar. ¿Es una compañera tuya de Cambridge? Sí. Ah, ya, eso explica la pregunta. Y voy a empezar por la segunda, la de si las diferentes metodologías en algún momento se corresponden para comparar, digamos. No hablé de un tercer método que también se usa para medir la historia de expansión del universo, que son los llamados Baryon Acoustic Oscillations, o oscilaciones acústicas de bariones, que básicamente las medidas que vienen de esta metodología, digamos, aunque no la voy a describir a detalle, pero sí se llegan a corresponder, o sea, sí llegan a coincidir en rangos de tiempo y de distancia, y llegan a corresponderse con las supernovas de tipo 1A. Y la dificultad estriba en que tampoco coinciden realmente las mediciones de BAOs, de Baryon Acoustic Oscillations, y las de supernovas de tipo 1A. Pero la razón puede ser simplemente, bueno, no entendemos cuál es la razón todavía, obviamente, pero estas oscilaciones acústicas de bariones, como su nombre lo indica, como estuvimos explicando antes, están relacionados con la formación del fondo de radiación de microondas. La escala típica, lo que miden estas oscilaciones acústicas de bariones es la escala típica de formación de estructura. Imaginemos que se forma, bueno, voy a regresar otra vez a la idea que teníamos originalmente del plasma primordial. Si recordamos lo que estaba diciendo antes, en el plasma primordial teníamos una competencia entre la gravedad, que estaba tratando de atraer a los bariones, y la presión producida por la radiación. Entonces, en este proceso de expansión y contracción, digamos, de las diferentes regiones del universo, se llega a una escala típica, un tamaño típico. Y ese tamaño típico se queda como una especie de reliquia también en el universo, en el momento del desacople entre radiación y materia bariónica. Y esa escala típica se puede medir en la distribución de galaxias. Entonces, básicamente lo que se hace es medir un número enorme de galaxias en el universo cercano, relativamente cercano, y tratar de encontrar dónde hay un máximo de galaxias, a qué distancia típica hay un máximo de galaxias. Y eso nos da una idea de esa escala primordial, esa escala primordial que se quedó congelada desde la época de recombinación, de la época en la que existía este plasma primordial. Entonces, como vemos, el mecanismo de formación de esta escala está relacionada íntimamente con el fondo de radiación de microondas, con la formación del fondo de radiación de microondas. Entonces no es tan extraño que ambas mediciones, digamos, den un resultado similar, mientras que supernovas 1A no lo da. Entonces todavía no está muy claro si lo que se necesita es nueva física para poder explicar la discrepancia o no, pero bueno, es algo que todavía se está investigando en general. O sea pero sí que hay otras mediciones a escalas locales, digamos. Y la segunda pregunta era, la primera pregunta más bien era sobre la anisotropía de la expansión del universo. Se ha planteado la idea varias veces como hipótesis para tratar de explicar sobre todo lo que vemos como una expansión acelerada. Se ha dicho que si el universo se expande de modo anisotrópico, entonces es posible que lo que nosotros interpretamos como expansión acelerada en realidad sea un efecto local debido a la anisotropía de la expansión. Pero hasta ahora la evidencia apunta a que no ese es el caso. Toda la evidencia parece indicar que el universo se expande de modo más o menos isotrópico, y por lo tanto no es una explicación a lo que vemos como expansión acelerada. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Ricardo. Cristina Rodríguez tiene otras dos preguntas, pero las voy a dejar al final porque son un poquito como estas dos, que son preguntas un poquito más elevadas. Entonces voy a brincármelas por un momento y voy a leer las preguntas de otras personas y luego regreso a las preguntas de Cristina. Nos dice José Miguel Torres
Dice, intuitivamente, un objeto brillante o está cerca o es realmente brillante. ¿Cómo se estima la distancia de los objetos distantes? Es decir, ¿cómo separar los efectos de la distancia y el brillo para medir distancias? Así es, ese es uno de los grandes problemas de la astronomía. Y es todo el proceso es lo que conocemos como la escala de distancias. Lo primero que hay que hacer es medir cosas que están cerca y tratar de utilizar las cosas que están cerca para medir Ricardo, cosas perdón, ¿Cómo? perdón, ¿podrías hablar un poquito más despacio? Sí, sí, está bien. Porque se corta un poco lo que estás diciendo. Ok, lo que decía es que lo primero que hay que hacer es medir distancias a objetos relativamente cercanos. Y la metodología que se usa para objetos relativamente cercanos es esencialmente trigonométrica. Es lo que se conoce como paralaje trigonométrico. Entonces, la idea del paralaje es que observas la misma estrella, digamos, desde dos posiciones diferentes en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esencialmente la idea es medir, por ejemplo, hoy y dentro de 6 meses la misma estrella. Y debido a que la Tierra se ha movido alrededor del Sol y está del lado opuesto, entonces va a haber una pequeña diferencia en la posición aparente de la estrella. Entonces, con esa pequeña diferencia angular vamos a poder calcular con trigonometría la distancia a la estrella. Pura trigonometría. Una idea que los griegos ya... Es la idea básica de la medición de distancias, incluso también con teodolitos en la Tierra, ¿no? Y ahora con satélites podemos medir las distancias de paralaje hasta básicamente la frontera de nuestra galaxia. Gracias a los satélites más recientes, incluso podemos llegar a medir distancias a galaxias enanas cercanas a nosotros, como las nubes de Magallanes. Gracias al satélite Gaia, que está ahora midiendo montones de paralajes. Antes de eso, obviamente, era muy difícil. La primera paralaje se midió bien entrado el siglo XIX, ya en 1840 o por ahí, si mal no recuerdo. Era muy complicado sin tener telescopios potentes. Ahora, una vez que ya se mide la distancia a estas estrellas cercanas, se tienen que utilizar lo que se conocen como, bueno, básicamente relaciones entre la luminosidad, entre el brillo intrínseco, digamos, del objeto y algún otro parámetro físico. Por ejemplo, las cefeidas, de las que hablé antes, tienen una relación entre las cefeidas son estrellas variables, básicamente son estrellas que cambian su brillo con el tiempo. Y Henrietta Leavitt descubrió una relación entre el brillo intrínseco y el periodo de variación de estas estrellas variables. Es la relación periodo-luminosidad de las cefeidas. Y gracias a esto fue como Hubble pudo medir la distancia a galaxias cercanas, utilizando la ahora conocida como ley de Leavitt, entre el brillo intrínseco de la estrella y su periodo de variación. Y así como están las cefeidas, hay otras estrellas variables que tienen relaciones de diferentes tipos que nos permiten medir su brillo intrínseco. Entonces, básicamente están las RR Lyra, que también tienen relaciones que nos permiten identificar su brillo intrínseco, etc. Entonces, todo el tiempo tenemos que deducir qué tan brillante es intrínsecamente el objeto para poder saber qué tan lejos está. Esa es la idea central de todo esto. Y entonces, una vez que sabemos qué tan lejos está, por ejemplo, una galaxia cercana, digamos que medimos la distancia con cefeidas a M33, que es una galaxia cerca de nosotros. Y entonces vemos explotar una supernova en M33 en algún momento determinado. Podemos usar la distancia que medimos ya con las cefeidas para calibrar el brillo de las supernovas y poder utilizar luego las supernovas más lejos para medir galaxias más lejanas. Entonces la idea es que vamos formando una especie de escalera de distancias. Primero medimos la distancia a galaxias cercanas con estrellas como las cefeidas y luego utilizando otros objetos más brillantes como las supernovas medimos distancias más lejanas, pero previamente tenemos que calibrar la escala de distancias con las cefeidas, digamos. Entonces, y en realidad tenemos que calibrar las cefeidas primero también con paralajes, porque obviamente tenemos que saber la distancia de paralaje de la cefeida para poder calibrar la relación periodo-luminosidad. Entonces es toda una escalera, primero paralajes, luego cefeidas, luego supernovas y otros tipos de métodos de estimar distancias, otros estimadores de distancias. Pero esa es la idea general. Un método se va calibrando con el previo y vamos llegando cada vez más lejos en la estimación de distancias que podemos hacer.
Y Gracias, eso sí. Ricardo, por tu respuesta. Quería preguntarle a Isabel si tiene algún problema con la conexión. Creo que sí hay un problema con la conexión de Isabel. Entonces, en, en este momento estamos viendo si se puede recuperar la conexión con Isabel. Eh, Creo que sí hay algún problema. Bueno, Isabel, si me escuchas, hazme por ahí una seña, por favor. No, creo que perdimos la conexión. Bueno, vamos a continuar entonces. Nos pregunta José Miguel Torres. Bueno, Liz Vega justamente manda una felicitación a la intérprete. Muchas gracias. José Luis Torres nos pregunta, José Miguel Torres, perdón, si hay alguna manera intuitiva de entender qué había antes del Big Bang o qué fue lo que explotó, entre comillas, explotó. Sí, bueno, el asunto es eso, que la explosión es una metáfora realmente. Y no sabemos qué había antes del Big Bang. O sea, no hay forma digamos, con las teorías físicas que tenemos y con las observaciones que podemos hacer, no hay forma de saber qué existía antes del Big Bang. Digamos, la explicación ortodoxa es que antes del Big Bang no había nada, pero obviamente no sabemos. Simplemente depende mucho de la teoría física que tomemos. Básicamente, a esas escalas tendríamos que ya confiar en una teoría de gravedad cuántica que no tenemos todavía. Entonces, por ejemplo, está la teoría de cuerdas, que es un candidato a explicar la gravedad cuántica. Y dependiendo si le creemos a la teoría de cuerdas o no, podemos decir que había algo o no antes. Y luego tenemos Loop Quantum Gravity, que también nos da otras posibles interpretaciones. Entonces realmente no sabemos qué había antes del Big Bang. Pero la idea del Big Bang es una metáfora. O sea, en realidad lo que queremos decir con la gran explosión es que el universo, el espacio-tiempo se comienza a expandir en un principio cada vez más rápido. En la etapa que conocemos como inflación hay una expansión acelerada también del universo. Entonces, pero en resumen no sabemos qué hay antes del Big Bang. Gracias. Pregunta Alejandro Lima, ¿cómo descubrieron la materia oscura? Bueno, esta es otra historia completamente muy interesante. La idea detrás de la materia oscura es que hay más materia de la que podemos ver, esencialmente. Entonces, ya desde los años 30 se había observado que en algunos cúmulos de galaxias, un astrónomo suizo, Zwicky, había observado que en algunos cúmulos de galaxias debería haber mucho más materia que la que estábamos observando para explicar los movimientos de las galaxias en esos cúmulos, para explicar la dinámica del cúmulo. Y ya en los 60, 70 fue cuando Vera Rubin mide las curvas de rotación de las galaxias, mide cómo se están moviendo, qué tan rápido se están moviendo las estrellas en una galaxia. Y también deduce que tiene que haber más materia que la que vemos. Si seguimos las leyes del movimiento de Newton, tiene que haber más materia que la que vemos para poder explicar las velocidades de rotación de las estrellas. Entonces, básicamente, la presencia de la materia oscura se deduce de la ausencia de la dinámica, de lo rápido que se está moviendo un objeto relativo a la cantidad de materia que hay en ese sistema. O lo que vemos es que tenemos un déficit de materia visible, digamos, para poder explicar la dinámica del sistema. O nos falta materia, o las leyes de la dinámica, las leyes de la mecánica no están funcionando como suponemos que están funcionando. Entonces, por eso hay gente que propone ideas de modificaciones a las leyes de Newton, por ejemplo, para tratar de explicar la materia oscura y para tratar de eliminar la hipótesis de la materia oscura, pero hasta ahora no han sido del todo exitosos. Entonces, la hipótesis de la materia oscura sigue siendo la que explica mejor las observaciones, digamos, y sobre todo también por lo que les expliqué antes. Sin materia oscura no podemos formar la estructura del universo en el tiempo que tiene el universo existiendo. Entonces, tiene que haber algo como materia oscura, equivalente a materia oscura, para poder formar la estructura del universo. Entonces, sigue siendo la hipótesis preferida para
para formar estructura esencialmente. Gracias, Ricardo. Nos pregunta Eugenia Flores, que, bueno, es algo relacionado y creo que medio ya lo respondiste, pero nos dice en dónde se puede encontrar la materia oscura y dónde habría que buscarla. Bueno, la materia oscura en principio está en todas partes. Es en cierto modo como el fondo de radiación de microondas, si se quiere, también está en todas partes. Ahora, el asunto es que la densidad con la que se encuentra la materia oscura, la materia oscura está distribuida con una cierta densidad, no está uniformemente distribuida. Tiene una cierta distribución en su densidad. Y creemos que hacia el centro de la galaxia, por ejemplo, debe haber más materia oscura. La materia oscura debe ser más densa en el centro de la galaxia que hacia la periferia, digamos. Básicamente la idea que tenemos es como que nuestra galaxia esté embebida en una especie de halo de materia oscura, de la cual la materia visible que vemos es solo una pequeña parte, digamos, en el medio de ese halo, y la densidad de la materia oscura es mayor hacia las regiones centrales que hacia afuera de la galaxia. Pero se están haciendo muchos experimentos para tratar de encontrarla aquí mismo en la Tierra. Digamos, hay experimentos utilizando la idea de que las partículas de las que está hecha la materia oscura chocan con átomos y producen ciertas vibraciones que generan luz que podemos detectar. Pero digamos que hasta ahora ningún experimento ha dado resultados satisfactorios. No hemos encontrado la materia oscura todavía en experimentos terrestres. Pero en principio la podríamos buscar en cualquier parte. Hay gente que había dicho que se había visto una sobredensidad de emisión de rayos gamma, por ejemplo, en el centro de la galaxia, y alguna gente lo interpretaba como aniquilación de partículas de materia oscura. Sin embargo, luego se demostró que se puede explicar de otras formas, entonces no se descartó la idea de que fuera aniquilación de materia oscura. Pero sí, en principio sería utilizar alguna técnica para observar hacia el centro de la galaxia y tratar de encontrar procesos de decaimiento, de aniquilación en el centro de la galaxia, o experimentos muy sensibles en la Tierra o en algún otro cuerpo del sistema solar. Pero bueno, hasta ahora la búsqueda no ha dado resultados, la búsqueda de la partícula de la materia oscura no ha dado resultados positivos todavía. Gracias. Nos pregunta Carlos Alfredo Narváez, saludos a Carlos Alfredo, dice, si medir la constante de Hubble permite medir la edad del universo, que si sería solo tomar su inverso para hallar el tiempo cosmológico. Bueno, nos da una aproximación a la edad del universo. Entonces, si la expansión fuera constante, uniforme, sí sería directamente la edad, pero como en realidad la expansión no es constante, entonces depende del modelo, pero nos da una aproximación a la edad del universo. Sí. Gracias. Samuel Ramos pregunta, con ondas gravitacionales, ¿nos daría idea qué sucedería antes de que los primeros fotones escaparan? O sea, ¿qué sucedía, antes de que los primeros fotones escaparan? Bueno, esa es una pregunta, o sea, sabemos que debieron existir efectos, no directamente de ondas gravitacionales, pero debieron existir efectos que podríamos observar en la polarización probablemente del fondo de radiación de microondas. Lo que les mostré todo el tiempo fue la temperatura, pero en la polarización tendríamos que ver efectos relacionados con el proceso de inflación previo a que suponemos que existió antes de todo este proceso de formación del CMB, del plasma que les decía antes, y esas ondas gravitacionales primordiales, digamos, que se formaron en el proceso de inflación, sí deberían haber dejado como una especie de señal, marca, en la polarización del fondo de radiación de microondas. Pero no hay que confundirlas con las ondas gravitacionales que estamos observando ahora con experimentos como LIGO y Virgo, porque las ondas gravitacionales que observamos ahora son producidas mucho más cerca. No podemos observar tan lejos, digamos, como el CMB primordial. Entonces, en realidad, lo que vemos con LIGO y Virgo son objetos relativamente cercanos, comparados con las escalas de las que estamos hablando.
y además es un proceso diferente el que forma las ondas, bueno, relativamente diferente, el que está formando las ondas gravitacionales ahora, que básicamente sabemos que son agujeros negros colisionando o estrellas de neutrones, mientras que en el caso del universo primordial sería la propia inflación, básicamente los cruces de horizonte producidos por la inflación. Entonces, no es el mismo proceso, pero sí son las ondas gravitacionales también, pero tendríamos que observarlas en la polarización del fondo de radiación de microondas, no con los experimentos para ondas gravitacionales. Gracias. José Miguel Torres pregunta si el negro de la noche se puede interpretar como un muro, entre comillas, en donde termina, entre comillas, el universo. Bueno, en cierto modo tenemos el concepto que llamamos universo observable. Entonces, en cierto modo, nuestro universo es hasta donde podemos observar, esencialmente. Y eso está limitado por la velocidad finita de la luz. Sabemos que la luz solo puede viajar a una cierta velocidad máxima y, por lo tanto, la luz de objetos que están mucho más lejos de lo que le tomaría la luz viajar hasta nosotros, no los podemos observar. Entonces está este concepto de universo observable que el universo observable va creciendo todo el tiempo, conforme va pasando. Bueno, si el universo no se expandiera de modo acelerado, porque la expansión acelerada del universo también va a limitar qué tan lejos podemos ver, porque básicamente puede llegar un momento en el que el universo esté creciendo más rápido que la velocidad de la luz, entonces no vamos a poder ver más allá de ese límite, pero es una combinación de los dos factores, la velocidad finita de la luz y la expansión acelerada del universo, lo cual limita hasta dónde podemos ver en lo que se conoce como universo observable, y ese sería el final del universo causalmente conectado, o sea, el universo que tiene influencia sobre otra parte de esa misma región del universo, digamos. Pero eso no implica que el universo termine ahí, porque el universo puede ser infinito incluso, entonces simplemente no podemos ver más allá de ese horizonte, digamos. Gracias. Tengo una pregunta que nos hace Amílcar Reyes, pero bueno, voy a hacer una interpretación de la pregunta porque nos escribió una pregunta sumamente larga, entonces la voy a reducir un poquito. Si esto fuera WhatsApp, le pondría el sticker de este comentario es una tesis. Pero bueno, la pregunta en versión corta es si pudiera ver o si se pudiera estudiar como tal, o sea, observar un fondo cósmico de neutrones. Y yo le agrego a la pregunta si habría un fondo de neutrinos, tal vez. Neutrinos, sí, yo creo que se refiere a neutrinos. Sí, bueno. Perdón, la pregunta dice neutrones, pero podemos platicar de las dos, ¿no? Bueno, de neutrones, en principio no hay un fondo cósmico de neutrones, pero de neutrinos sí. O sea, en principio sí hay un fondo cósmico de neutrinos. Porque los neutrinos esencialmente viajan sin ser detenidos por prácticamente nada, son muy difíciles interactúan de modo muy, muy raro, digamos, es muy difícil que su probabilidad de interacción es muy baja con cualquier otra forma de materia, y entonces están viajando libremente desde antes incluso del proceso de recombinación del que hablé en el proceso de formación, digamos, del fondo de radiación de microondas. Entonces, si pudiéramos observar con precisión ese fondo cósmico de neutrinos, podríamos tener una idea de cómo fue el universo incluso antes del proceso de formación del CMB, del fondo de radiación de microondas. O sea, serían una forma de estudiar aún el universo más temprano que lo que nos permite el fondo de radiación de microondas. El problema está que los detectores que tenemos son, precisamente porque los neutrinos interactúan de forma tan débil con todo, los instrumentos que tenemos todavía no tienen la sensibilidad suficiente como para darnos detalles, digamos, de ese fondo cósmico de neutrinos. Pero se está estudiando y eventualmente tal vez se consiga conocer con mayor precisión. Sí. ¿Te acuerdas ahorita, así como que lo tengas en la superficie de la cabeza,
¿qué tanto antes del fondo cósmico de microondas se debería observar? Es decir, digamos, ¿qué tan atrás, en ese sentido, se debería observar el fondo cósmico de neutrinos? Supongo que desde la época de lo que se conoce como la nucleosíntesis primordial, o sea, unos 3 minutos después bueno, entre 1 y 3 minutos después del Big Bang, esencialmente. Ok, entonces realmente sí nos daría una gran cantidad de información de esa etapa de la historia del universo. En principio sí. Sí, sí. Sería muy interesante poderlos observar. Ok, Ujú. pues estamos llegando al final de esta transmisión. Todavía tenemos un par de preguntas que ya nos escribieron. Si alguien tiene alguna última pregunta, este es el momento de hacerla porque ya estamos llegando hacia el final. De las últimas preguntas que nos dejaron por aquí, esto es algo de lo que hablaste, pero yo creo que la pregunta que te hacen, ahorita te la voy a decir, pero me parece que la pregunta es como justo lo que tú haces como investigación, pero te voy a leer la pregunta. Dice, ¿cuál es el origen de la discrepancia entre los datos del CMB y los que provienen del otro extremo de la escalera cósmica, en los que ambos equipos tienen medidas de la constante de Hubble que discrepan entre sí? Mm, Es una buena pregunta. Creo que es Hasta la ahora, pregunta que estás ah, intentando responder, ¿no? sí, es algo que, bueno, estamos tratando de resolver de muchos modos. Uno de ellos es tratando de mejorar la precisión de las mediciones de la escala de distancias local. Hay grupos que están utilizando, por ejemplo, lo que se conoce como la punta de tip of the Ray Giant Branch. En el proceso de evolución de las estrellas hay un punto donde se comienza lo que se conoce como la rama de las gigantes rojas, que permite ese punto, dado su brillo, digamos, o sea, dado la concentración de estrellas que tiene, se puede identificar con relativa facilidad en otras galaxias, en galaxias cercanas, digamos, a la nuestra, y se puede utilizar como un indicador de la distancia a esas galaxias, una idea de la distancia. Nos puede permitir saber la distancia a esas galaxias. Hay gente que está usando esa metodología. Yo trabajo utilizando galaxias H2, que son otro tipo de galaxias enanas esencialmente, a las cuales podemos medir la distancia con una relación de escala, una relación entre la velocidad de dispersión y la luminosidad intrínseca de la galaxia. Y hay gente que ha utilizado muchas otras técnicas, pero es un proceso que todavía continúa. Por eso digo que es una pregunta que probablemente va a afectar la cosmología en los próximos 10 años o más tiempo. Todavía yo creo que está lejos de responderse satisfactoriamente. Así es. Entonces, Y justamente Carlos Alfredo Narváez, que es el que hizo esta pregunta, pues le da en el clavo de hacer la pregunta interesante, ¿no? En este tema. Este, sí. en este tema en Bueno, particular del parámetro de Hubble, de la constante de Hubble. sí. Ok, la última pregunta que tenemos todavía enviada por aquí y que no he leído son las dos preguntas extras que había hecho tu amiga Cristina Rodríguez, que las dejé un poquito para después, pero se relacionan con lo que estamos hablando ahorita, porque preguntan cuáles son los errores sistemáticos considerados actualmente no debidos a la instrumentación y cómo influye la metalicidad en las medidas. Bueno, las dos preguntas están relacionadas. Sí. De hecho, la metalicidad influye, hablando específicamente de supernovas 1A, se sabe que la metalicidad, o sea, la cantidad de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio que hay en una galaxia contribuyen a que dispersar, digamos, la curva de luz de las supernovas. Entonces, las curvas de luz no son idénticas para todas las supernovas, entre otras cosas debido a la metalicidad, a la cantidad de elementos más pesados que hidrógeno y helio que hay en la galaxia en cuestión, o en la región donde vive la supernova, digamos, en el medio ambiente de la supernova. Entonces, ese es un efecto importante que se trata de corregir midiendo por algunos otros métodos la metalicidad de la región donde vive la supernova. Y otro muy importante es la extinción producida por el polvo. Entonces,
Por eso se sabe que se tiene mejor precisión en las mediciones infrarrojas de la curva de luz de las supernovas que en las mediciones ópticas, digamos, porque las curvas de luz infrarrojas están menos afectadas por la extinción del polvo que las curvas del visible. Pero también, como les decía antes, el polvo es otro sistemático importante también para el fondo de radiación de microondas. Como les decía, una de las cosas más importantes a corregir en las mediciones del fondo de radiación de microondas es el polvo de nuestra propia galaxia y en general el polvo que hay en el cielo, ¿no? En diferentes regiones del cielo. Entonces contribuye a ambos metodologías, digamos, de modo diferente, claro, no del mismo modo, pero contribuye a ambas metodologías para medir la constante de Hubble. Y aparte de la metalicidad, se sabe que hay una relación con la masa de la galaxia huésped para el caso de las supernovas, pero puede ser que esté relacionada también con el contenido de metales pesados y demás. No está claro si es independiente o si están correlacionadas la metalicidad y la masa de la galaxia huésped. Y puede ser, bueno, hay propuestas que también dicen que la edad del sistema, pero eso es un poco más complicado de demostrar. Entonces, de primer orden, yo creo que son las más importantes sistemáticos que hay. Debe haber otros que no me acuerdo ahora mismo, porque no recuerdo, pero digamos en primer orden esos son los que van a contribuir de modo más importante. Muy bien, pues nos llegó ahorita la última pregunta de último minuto, pero es de un poquito de otro corte. Nos pregunta José Miguel Torres que si tienes algún mito religioso favorito sobre el origen del universo. Pues no sé si un favorito, pero pues el mito, digamos, que viene en la Biblia, el Génesis, que al principio todo era caos y luego comienza a haber luz, es poético, digamos. La idea que, no sé, que a cierto modo se relaciona con la idea de que en un momento dado surge la luz cuando comienza a ordenarse, digamos, el caos que era el universo primigenio. Uh-huh. Pero sí, no creo, sí, eso ya está de hecho en la filosofía también griega y en las filosofías orientales, creo, entonces está todo relacionado. Sí, los mitos de la creación que son, digamos, de las sociedades que nosotros ya podríamos llevar, entre comillas, occidentales, están todas relacionadas entre sí y podemos trazar algunos de ellos hacia atrás, hacia los persas y luego más atrás de los persas lo podemos incluso llegar a mitos egipcios, etcétera, ¿no? O sea, se puede ir trazando la historia de los mitos de la creación. El mío en particular, me gusta el mito mexica de la creación, ¿no? De esta idea de los diferentes soles y porque es cíclico. Me gusta la idea de que sea cíclico. Yo sé que nuestro universo, hasta donde nosotros sabemos ahorita, no es cíclico, pero me gusta la idea de que sea cíclico, aunque es claramente muy antropocentrista el mito mexica, ¿no? Pero bueno, ok, pues esa es la última pregunta que teníamos por aquí. Entonces, pues quiero agradecer mucho a Ricardo, por un lado, y déjame poner aquí, a ver si nos vemos todos en la pantalla. No, creo que yo no me veo de todas formas. Bueno, no importa. Quiero agradecerle tanto al doctor Ricardo Chávez como a Isabel Orozco, que es nuestra intérprete de lengua de señas, aunque tuvimos por ahí algunos problemas de conexión, pero en general durante la plática sí se pudo hacer la interpretación. Entonces, pues Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Entonces, si quieras agregar alguna otra cosa al final. No, gracias a ustedes por todo el esfuerzo de hacer toda la logística de la transmisión y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, siguiendo. Y espero de haberles aclarado algunas dudas y no dejarlos con más dudas. No, pues si hay más dudas, ya saben que pueden dejarnos un comentario aquí en los comentarios de este video, o también pueden enviarnos un mensaje privado aquí en nuestro Facebook y con mucho gusto hacemos lo posible por responder sus preguntas.
Pues quiero entonces agradecerle a todas las personas que se conectaron con nosotros y en particular a Isabel, muchas gracias por tu interpretación el día de hoy. Te mandaron varias felicitaciones por aquí en los comentarios. Si quieres ya luego las puedes revisar. Muchas gracias. Y pues saludos a las personas que se conectaron. No sé si quieren mandarle saludos a alguien, escríbanlos ahorita porque ya estamos a punto de cerrar. Gracias. Mandan agradecimientos José Miguel, Eugenia Flores y Alejandro Lima. Agradecimientos a ambos de parte de ellos. Muchos saludos. Cristina Rodríguez también manda saludos, dice que muchas gracias. Entonces, pues saludos a José Miguel Torres, Eugenia Flores, Alejandro Lima, Cristina Rodríguez y Lili López, que también manda muchas gracias. Y a todas las personas que están conectadas en este momento, les agradecemos estar con nosotros una vez más en una plática más de Viernes de Astronomía. Les recordamos que próximo lunes a las 11 de la mañana tendremos las noticias astronómicas de la semana. Tenemos una gran cantidad de noticias en estos días, varias diferentes. Ahora en lugar de hablar de una en especial, vamos a hablar de varias y vamos a tomar un poquito de tiempo para cada una. Entonces no se despeguen el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en este Facebook. El martes a las 5 de la tarde tendremos un nuevo taller para niñas y niños. Ahora vamos a hacer un modelo de las fases de la luna para que se conecten con nosotros. Y de hoy en 8, el próximo viernes, tendremos una plática más de las pláticas de los viernes en esta contingencia. En esta ocasión tendremos un invitado especial que actualmente no es investigador de Liria, pero lo fue hace un tiempo, que es el doctor Daniel Tafoya, a quien seguramente muchos de ustedes que nos están viendo ya conocen. Y si no, no se les olvide, de hoy en 8 a las 5 de la tarde, una plática más. Aquí estaremos como siempre. Entonces, recuerden que tenemos también nuestras demás redes sociales, el Instagram, el Twitter, @IriaUNAM en ambos, @IriaUNAM en Instagram y Twitter. Tendremos algunas actividades especiales también para el Instagram y el Twitter próximamente. Entonces, por aquí estaremos, no se despeguen. Y bueno, no se les olvide entonces, próximo lunes a las 11 estaremos en las noticias astronómicas. Y si por algo están conectados mañana, sábado, estaremos comentando un poco si se logra realizar el despegue tan esperado de la Dragon Crew y el Falcon 9, entonces el Falcon 9. Si mañana se logra el despegue, esténse conectados porque comentaremos un poco sobre esto. Entonces, saludos a Samuel Ramos, que también manda agradecimientos. Samantha Ann Mulder también manda agradecimientos. Guy de Lusignan también manda agradecimientos. Dice que te manda saludos. Creo que es alguien que tú conoces, Ricardo. Saludos, Carlos Alfredo Narváez, muchas gracias por tus saludos. Y a Anaeli Pacheco, amiga nuestra que estuvo ayer en el panel sobre viajes interplanetarios. Muchas gracias, Anaeli, por tus saludos. Entonces, pues hasta aquí llegamos en esta transmisión del día de hoy. Una vez, muchas gracias a todas y todos. Estamos, como siempre, quedándonos en casa. No se les olvide que aún no termina esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Y pues aquí estaremos. Continúen con nosotros en nuestras redes sociales y esperemos que pronto podamos vernos de nuevo en vivo. Bueno, pues ahora sí, terminamos esta transmisión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno. Yo les aviso cuando estemos fuera de línea. Todavía estamos en línea. Ok.